A partir de este momento, la capacitación se está grabando y voy a poner también para que se pueda guardar todos los chats. Y ahora compartir con ustedes la presentación. ¿Están pudiendo ver el caso, Gabriela? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces, a partir de este momento, le cedo la palabra a mi compañera Gabriela. Gabriela, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por conectarse y por asistir a este taller, que justamente lo que decía Francisco, lo que pretendemos es que em, traer a tierra los conceptos que se dieron a fines de septiembre, principios de octubre, en las charlas teóricas sobre tanto empresas constructoras, que ya tuvimos la charla hace un ratito, como los promotores privados de la construcción. Em, Creamos, a los efectos de preparar este taller, se creó un caso hipotético totalmente ficticio. No es un caso que se haya planteado en nuestra secretaría. Todos los nombres, cualquier coincidencia, como dicen en las películas, cualquier coincidencia con la realidad cualquier similitud es pura coincidencia. Entonces ya, sí, y es a los efectos de que ustedes puedan comprender mejor cómo es que se efectúa tanto el análisis de riesgo como la debida diligencia de tanto del cliente como de la operación. Respecto es importante tener presente la reglamentación, ¿verdad? Tanto la ley como el decreto reglamentario a los efectos de poder realizar bien dichas actividades y que ustedes frente a una posible fiscalización no tengan ningún inconveniente y puedan salvar dicha situación. La operación que planteamos es aquella, refiere a que a nuestra empresa se llama Juanito, nuestro promotor, que somos un promotor privado, nuestra empresa se llama Juanito SRL, disculpen, es una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo socio administrador es Juan Hito. Se encarga de promover la construcción de edificios en padrones baldíos de los cuales la sociedad ya es propietaria. Recientemente ha construido un edificio con 20 unidades de propiedad horizontal en el padrón número 1111 de Montevideo. En dichas circunstancias se presentan ante su oficina los señores Luis García Soto y Ana García Soto. ¿Tá? Son hermanos y se presentan, son clientes, la letra indica que también que son clientes, es decir, ya los conocemos de antes, desde hace 3 años, los cuales ya han adquirido unidades promovidas por Juanito S.R. En esta ocasión, desean adquirir 4 unidades de propiedad horizontal con una inversión total de $1 millón, suma que se encuentra depositada en el Banco Itaú en una cuenta a nombre de su tía paterna, Dolores García Rivarola, médica anestesista jubilada, resultando dicha compra ser un obsequio de parte de la tía a sus sobrinos por el trato que los mismos le han dispensado durante su vida, ya que la misma no tiene descendencia y desea invertirlos, y desean ellos, los hermanos, desean invertirlos en la compra de unidades de propiedad horizontal con destino a arrendamiento. Es decir, el caso probablemente deben recibir debe haber algún caso similar que se les haya planteado, es decir, una persona o dos personas vienen a los efectos de comprar una o varias unidades. En este caso puntual tienen la característica que quien aporta el dinero, digamos, para la compra, los fondos para la compra, es un tercero. Es importante observar que la suma a ser invertida está totalmente bancarizada. Es decir, eso es un elemento que ahora a continuación vamos a analizar todos los datos señalados aquí. Bueno, eh, como primera medida y antes que nada, lo que debemos hacer es un análisis de riesgo de la operación. Esto está establecido en el artículo 4 del decreto reglamentario, el inciso 2 del decreto reglamentario, el 379, el cual indica que este análisis de riesgo debe realizarse necesariamente por escrito. Es decir, no es un elemento menor, ya que en muchas fiscalizaciones que hemos realizado,
no se carece de este elemento. Y es un elemento imprescindible previo a realizar cualquier tipo de debida diligencia, porque aquí es donde se extrae qué tipo de debida diligencia debemos realizar. Para evaluar los riesgos de la operación, se deben considerar dos disposiciones que ya lo hemos hablado en las charlas, digamos, entre comillas, teóricas que se dieron hace unos meses atrás, que son el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 19.574 y el artículo 13 del decreto 379 del 2018, que son la base normativa para un análisis adecuado. Si bien puede resultar reiterativo, y quienes estuvieron en la charla anterior, que tuvimos más temprano, es importante referirnos a estas dos disposiciones y vamos a hacer la transcripción de las mismas a los efectos de refrescar este tema. El inciso segundo del artículo 17 de la Ley 19.574 indica que la circunstancia que la operación o actividad se realice utilizando medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago emitidos por instituciones de intermediación financiera, o de los que éstas fueran obligadas al pago, o valores de los que éstas fueran depositarias, no exime a los sujetos obligados no financieros designados por el artículo 13 de la presente ley, de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia, pero considerando el menor riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que esos casos suponen, y tratándose de clientes residentes y no residentes que provengan de países que cumplan con los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, dichos procedimientos podrán consistir en la aplicación de medidas simplificadas de debida diligencia. Lo anterior no será aplicable cuando se trate de situaciones previstas en los artículos 20 y 22 de la presente ley y los artículos 13, 14, 42, 46 y 89 del decreto 379 del 2018, del 12 de noviembre del 2018, que la reglamenta extremos en los cuales se deberá aplicar las medidas de debida diligencia intensificada. Es decir, en este caso, en lo que refiere este artículo, es que si todo el dinero está bancarizado, es decir, es posible bajar los controles que se efectúan y hacer una debida diligencia simplificada, salvo que obviamente, como dice la norma, existan otros elementos que hagan subir ese riesgo, porque es un enfoque basado en riesgo el que se debe realizar, el análisis, hacen que se tengan que intensificar. Y hay situaciones en las cuales no importa si el dinero está totalmente bancarizado, necesariamente debemos ir a una intensificación de la debida diligencia. Y eso está señalado en el artículo 13 del decreto 379 del 2018, el cual indica que la debida diligencia intensificada se deberán tomar medidas de debida diligencia intensificada de acuerdo a lo previsto en el capítulo correspondiente a cada sector para las categorías de clientes, relaciones comerciales u operaciones de mayor riesgo, tales como. En el inciso primero dice relaciones comerciales u operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, y los grupos asociados, así como países que estén siendo objeto de medidas especiales por parte de estos grupos por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente. Es decir, en este caso estamos hablando que se puede intensificar sea por la operación que se nos planteen, o se puede intensificar la diligencia por el tipo de cliente del que estamos hablando. Bien, el numeral B, dice relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones o contramedidas financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Creo que eso es claro. Hay listados que ustedes deben consultar. C, relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o jurídicas residentes, domiciliadas, constituidas, ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación, de acuerdo con la lista que emite la Dirección General de Impositivos. Son los conocidos vulgarmente como los paraísos fiscales. D, operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes los representen, que va unido al numeral siguiente, que es utilización de tecnologías nuevas,
o en desarrollo que favorezcan el anonimato en las transacciones. En este caso, lo que se trata de, se debe intensificar la debida diligencia cuando no se tiene certeza de quién está detrás de la operación. Bien. El literal F habla de las personas políticamente expuestas, sus cónyuges, concubinos, sus parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellas, cuando estos sean de conocimiento, de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre. Creo que esta es la situación, digamos, más conocida por todos ustedes y por todos los sujetos obligados en cuanto a la debida diligencia intensificada que debe realizarse sobre estas personas. Bien, el numeral G, negocios que se utilizan cuantías elevadas de efectivo, también se debe intensificar la debida diligencia. El literal H, personas jurídicas con acciones al portador, en caso que existan dificultades para identificar el beneficiario final a través de información incluida en un registro oficial. Y los fideicomisos cuya estructura aparente ser inusual o excesivamente compleja para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. En este caso, volvemos al mismo tema, ¿no? Determinar quién está detrás de la operación. Es importante que el sujeto obligado sepa, tenga certeza de quién está atrás. J, relaciones comerciales que se realizan en circunstancias inusuales, conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad, que viene de la mano con el numeral siguiente, que es el K, dice, otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado resulten ser de mayor riesgo y por tanto requieran la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada. En estos dos numerales eh, apelan la reglamentación apela a la experticia, a su experiencia en la materia en la que figuran como sujetos obligados, en la que están trabajando profesionalmente. Y bueno, y si ustedes entienden que el cliente, ya sea el cliente o la actividad que le solicita realizar, resulta extraña, inusual, como dice la reglamentación, o cualquier otro elemento que a ustedes les llame la atención, bueno, en ese caso la reglamentación les deja abierta la puerta para que ustedes puedan intensificar la eh, debida diligencia. Incluso si es debida diligencia, si podría llegar a ser una debida diligencia simplificada, ustedes pueden tranquilamente, porque entienden que corresponde, por alguna situación que les resulte extraña, pueden ya sea realizar la diligencia, debida diligencia normal o la intensificada. En ese sentido, nosotros no observamos por ese tema. Ahora, sí observamos si ustedes deben realizar una debida diligencia intensificada porque cumple con alguno de los numerales y no la realizan. En ese caso sí, y como siempre acota Francisco, si por ejemplo estamos frente a un PEP y ustedes realizan una debida diligencia simplificada o normal y debe realizarse una intensificada, siempre en todos los casos, en ese caso de actuar un PEP, tu cliente ser un PEP, en ese caso puede recaer una multa, ¿verdad? Bueno, asimismo, se debe tener siempre presente lo previsto en los artículos 14 y siguientes de la Ley 19.574 y el artículo 10 y siguientes del decreto 379 del 2018, siendo fundamental la lectura de dichas normas para efectuar un buen análisis de riesgo de la operación en la que se está interviniendo. Corresponde aclarar que es un enfoque basado en riesgos, ¿verdad? Por eso es que ustedes, justamente los dos numerales esos últimos, es lo que les permite tener cierta discrecionalidad al momento del análisis de cada caso puntual. Bueno, del mismo modo, debe ser analizado lo dispuesto en el capítulo cuarto, el sector inmobiliario al cual ustedes pertenecen como sujetos obligados, en particular los artículos 29 y siguientes del decreto 379 del 2018, que trata de la debida diligencia a realizar al cliente respecto al sector inmobiliario, disposiciones aplicadas a ustedes por ser sujetos obligados. Bien. Bueno, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 19.574, ahora ingresando ya en el caso planteado, la primer pregunta clave que le tienen que realizar a su cliente es cómo se va a integrar el precio de la operación. De acuerdo a lo que planteaba al principio, cuando leí
o describí cuál es el caso planteado, el caso que creamos especialmente para este taller, el cliente nos manifiesta que los fondos que se van a invertir en la compra de las 4 unidades de propiedad horizontal surgen de la cuenta bancaria que se ubica en el Banco Itaú, la cuenta número 12343, cuyo titular es la señora Dolores, eh, García, creo que era, ¿no? Francisco, Eh, baja un poquitito. a ver, bajo. Dolores García. García, ahí está, Sí, sí, acá Dolores está. García, que es tía de los clientes, ¿está? Deseando los mismos invertir ese dinero en la compra de dichas unidades para arrendar, es decir, obtener una renta de las mismas. Es decir, por tanto, la tía es una donación que las tías les va a hacer a los sobrinos y será integrada esa suma de dinero, el precio o el monto a ser invertido, será integrado en su totalidad con medio de pago bancarizado. ¿Ah? A partir de estos datos, debemos efectuar valoraciones preliminares, las cuales deben realizar ustedes, en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la Ley 19.574. Si el pago se efectúa en su totalidad mediante transferencia bancaria, se estaría en principio en condiciones de aplicar la presunción simple de riesgo bajo, prevista en el inciso 2 de dicho artículo, aplicando por ende procedimientos de debida diligencia simplificada. Es decir que, al ser pasando en limpio, al ser bancarizado en su totalidad. Es importante señalar que tiene que ser en su totalidad, el dinero, el monto aportado, tiene que estar bancarizado en su totalidad. Es decir, tiene que surgir de la cuenta bancaria todo el dinero aportado. En ese caso, podemos realizar, si no existe, obviamente posteriormente indicamos que salvo que existiera algún otro elemento que haga aumentar el riesgo o que se den alguna de las hipótesis previstas en el artículo 13 del decreto 379 del 2018, como por ejemplo que intervenga algún PEP. Si no existe ningún elemento que haga aumentar el riesgo, entonces podemos efectuar una debida diligencia intensificada o en la debida diligencia más sencilla o con menos requisitos que existe en nuestro ordenamiento. Debido a ello, al no existir en principio sumas de dinero entregadas en efectivo, no es de aplicación tampoco el inciso primero del artículo 35 del decreto 379 del 2018, donde indica que en caso de aportarse dinero en efectivo y no importando el monto del mismo que se maneje, se deberá realizar una debida diligencia intensificada. Más adelante, Francisco aclarará el tema del inciso primero del artículo 35 del decreto 379. Sí, Les adelanto que la CENACLAV tiene postura en cuanto a que ya sea todo el monto aportado, sea en efectivo o parte de él, no importando qué cantidad, entendemos que es de riesgo alto la operación para estos sujetos obligados, es de riesgo alto la operación, por tanto, se debe intensificar la debida diligencia. Pero por lo pronto, en este caso puntual, que es el que estamos tratando, continuamos ante riesgo bajo porque está totalmente bancarizado. Se efectúan averiguaciones sobre si tanto los hermanos García Soto como la tía Dolores García Rivarola, esta última como ordenante de pago, de acuerdo al artículo 17, inciso tercero de la ley 19.574, no pertenecen a algún grupo de riesgo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 del decreto 379 del 2018. Se nos informa por los clientes que es negativa todas las respuestas a las preguntas que hicimos, relatando, detallando los incisos del artículo 13, si pertenece a PEP, dónde se domicilian, em, el tema el aporte del dinero, etcétera, ¿no? Todos los numerales que no vamos a reiterar, si no sería muy tedioso, los numerales del artículo 13. Es decir, en ese caso, em, que dice, ni se encuentran vinculados a uno, son residentes de Uruguay, en el caso de los hermanos García actuarán personalmente, es decir, esos actúan personalmente, es decir, no hay un tema de anonimato atrás, es decir, parece bastante clara la situación, y no existen, sin perjuicio de otros factores que puedan intensificar o no la debida diligencia, de acuerdo al conocimiento del cliente, es decir, ahí
ustedes, en el conocimiento que tienen del cliente, determinarán si hay algún otro factor de riesgo o no, y dadas las características de la situación, que pueda intensificar la debida diligencia, en este caso puntual, podemos concluir que se puede simplificar la debida diligencia. Bien, ahora bien, ¿a quién se le debe realizar la debida diligencia? De acuerdo a la letra del caso, se le debe realizar la debida diligencia a los clientes de ustedes, como sujetos obligados, que son los hermanos Luis y Ana García Soto, quienes son los que se presentan ante ustedes y piden realizar la operación, su intervención en la operación, así como la tía Dolores García Rivarola, por ser esta la ordenante de pago. Esta es la característica particular de este caso puntual. Si bien es una debida diligencia simplificada, hay un ordenante de pago que es un tercero. ¿Bien? Esto está establecido en el artículo 6 y 11 literal C del decreto 379 del 2018. Y en su calidad de beneficiario, al ser ordenante de pago, es beneficiario final de acuerdo a lo dispuesto en el literal B del artículo 15 de la ley 19.574, por lo que se deberá realizar debida diligencia a los tres, a los dos clientes y a la ordenante del pago. Hay que tener en cuenta que si bien no se presenta en la operación, en análisis, lo mismo que venía refiriendo recién, analizar alguna de las hipótesis previstas en el artículo 13 del decreto 379 del 2008, ni la hipótesis prevista en el numeral, en el inciso primero del artículo 35, es decir, que parte o todo el dinero se aporta en efectivo, en el caso de entenderlo sujeto obligado no financiero, y en base a su experiencia, si existe, de existir algún elemento que hace aumentar el riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, debe proceder en consecuencia y dejar de lado la presunción simple de riesgo bajo, aplicando una debida diligencia, ya sea normal o incluso una debida diligencia intensificada, por tratarse de un enfoque basado en riesgos de acuerdo al artículo 10 del decreto 379 del 2018. Em, Respecto de eso, volvemos a lo mismo. Nosotros en la CENACLAP, si ustedes, pudiendo aplicar una debida diligencia simplificada, deciden hacer una debida diligencia normal, nosotros no observamos ese, o intensificada incluso, no observamos ese tipo de actuación porque ustedes tienen mayor conocimiento que los datos que nosotros podemos tener, ¿verdad? En ese sentido, se deberá tener en cuenta que el hecho que surja alguna de las hipótesis, ya sea del artículo 13 del decreto o la prevista en el inciso primero del artículo 35 del decreto, es decir, sumas en efectivo, hacen que toda la operación devenga en riesgo alto. Es importante y está señal, y vieron que está en mayúscula, porque no es que si uno de los, por ejemplo, alguno de los hermanos resulta ser PEP o vinculado a un PEP, le hacemos solamente la debida diligencia intensificada a él y a los demás le hacemos la debida diligencia intensificada. No, se le hace debida diligencia intensificada a toda la operación. Em, bueno, y en cuanto a eso, te cedo si tú quieres aportar algo, Francisco, alguna acotación o aclarar algún tema, puedes expresarte. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Sigo desde acá. Voy a repasar algunos de los temas para entrar en lo que es lo que yo voy a hablar, que es todo esto que Gabriela mencionó, que es el razonamiento que ustedes tienen que hacer para hacer un análisis de riesgo, cómo llevarlo a un documento por escrito, porque acuérdense que el análisis de riesgo es obligación que ustedes lo hagan de cada operación por escrito y cuando son fiscalizados nosotros se lo vamos a pedir. Entonces, Gabriela habló de dos normas fundamentales para poder hacer el análisis de riesgo. El inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, que básicamente dice que si el medio de pago es bancarizado en su totalidad, tienen una presunción simple de riesgo bajo y pueden hacer una debida diligencia simplificada. Eso es una presunción simple, que significa siempre y cuando no se dé ninguna de las situaciones previstas en el artículo 13 del decreto 379-018. Por lo tanto, estas dos normas
ustedes las tienen que hacer jugar para poder hacer su análisis de riesgo y dejarlo asentado por escrito. Lo que vamos a pasar ahora es ver cuál sería el cuerpo de ese escrito que aparecería anotado en el mismo que ustedes tienen que hacer por escrito y firmarlo. Minuta de análisis de riesgo de la operación por parte de Luis García Soto, Ana García Soto y Dolores García Rivarola para la adquisición de 4 unidades de propiedad horizontal construidas en el Padrón de Montevideo número 1111. ¿Cuáles son las ideas que tienen que manejar a partir de jugar con las dos normas que mencionamos? Dicen algo así. Se trata de la venta de 4 unidades de propiedad horizontal en el edificio construido en el padrón ubicado en Montevideo, número 1111, siendo todos los clientes personas físicas residentes y el dinero proviene de un obsequio de la tía Dolores García, persona también residente. El precio de la unidad será abonado mediante transferencia bancaria desde la cuenta del Banco Itaú, cuyo titular es la señora Dolores García, resultando dicha suma un obsequio de la misma a sus sobrinos, Luis y Ana García. El dinero obsequiado por la misma fue obtenido de ingresos en su calidad de médico anestesista por un periodo de 50 años. En virtud de lo manifestado en el párrafo anterior, se puede presumir que se trata de una operación de riesgo bajo y por lo tanto se puede realizar una debida diligencia simplificada. En virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574 o eventualmente una debida diligencia normal si el sujeto obligado entendiese que puede existir algún elemento de riesgo de acuerdo a su experiencia en la materia. Al no existir elementos que aumenten el riesgo, se realiza una debida diligencia simplificada a los clientes y a la ordenante del pago, considerada por revestir dicha condición y como beneficiaria final. Esto último en virtud de lo dispuesto en el literal B del artículo 15 de la ley 19.574 y artículo 11 literal C del decreto 379018. Y acá viene la conclusión del informe que ustedes hacen. En virtud del análisis del riesgo realizado, se puede concluir que se trata de una operación de riesgo bajo y que por lo tanto se podrá realizar una debida diligencia simplificada. Más o menos estos son los conceptos que deberían estar en ese documento por escrito que ustedes están obligados a hacer y que si son fiscalizados le vamos a pedir de algunas operaciones en las que ustedes intervinieron tanto el análisis de riesgo y la debida diligencia. Y si ustedes no nos aportan el análisis de riesgo, esto tiene dos consecuencias para ustedes. La primera consecuencia es que seguramente por no cumplir esto sean sancionados porque es una obligación dispuesta en el artículo 4 del decreto 379018 hacer el análisis de riesgo por escrito. La segunda consecuencia que tiene para ustedes el no hacer el análisis de riesgo es que seguramente se olviden de algún elemento importante que haga aumentar el riesgo de la operación. No le harán la pregunta si hay algún PEP o que si está relacionado a un PEP y terminarán haciendo una debida diligencia normal o simplificada. Y con eso cometerán un error gravísimo, porque seguramente si sean fiscalizados, y nosotros también nos basamos en un enfoque basado en riesgo, es decir, que cuando los vamos a fiscalizar contamos información sobre lo que estamos buscando, es decir, le vamos a pedir aquellas operaciones en donde seguramente nosotros tengamos conocimiento o que intervino un PEP o el cliente viene de un país de baja o nula tributación o es una sociedad anónima con acciones al portador que viene de un paraíso fiscal. Le vamos a pedir ese tipo de operaciones que consideramos de riesgo alto y vamos a ver cómo hicieron la misma. Y si ustedes se equivocaron e hicieron un análisis de riesgo normal o simplificado, teniendo que haber hecho un análisis de riesgo intensificado, eso seguramente dé lugar a una sanción para ustedes, cosa que ni ustedes ni la CENACLAF quieren. Básicamente, esto sería
cómo se hace un análisis de riesgo. Línea más, línea menos. Ahora, tengo que decir que el análisis de riesgo se hizo así porque para muchas personas es más fácil hacerlo en un documento Word. También los análisis de riesgo se pueden hacer a través de planillas Excel o a través de programas, pero eso a veces, en el caso de las planillas Excel, requiere un conocimiento mayor para poder hacerlo adecuadamente y adaptarlo al caso concreto de ustedes. Y en el caso que compren un programa que se dedique a hacerle el análisis de riesgo, ese puede salir mucha plata y no todo el mundo está en condiciones de hacer esos gastos. Por lo tanto, nosotros el ejemplo que podemos está pensado más en aquellos sujetos obligados que tienen problemas para hacer gastos. La política de la CENACLAF es tratar de que todo este tema de la prevención de lavado de activos sea para ustedes el menor gasto posible y la menor pérdida de tiempo posible. Terminamos el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es fundamental que ustedes entiendan, lo dejamos muy asentado en la capacitación que dimos hace 2 meses, su relación fundamental con la debida diligencia al cliente, lo acabamos de exponer, los motivos por los cuales es fundamental y por qué están tan inextricables, están realmente unidos, amalgamados. Y ahora a partir del análisis de riesgo, ustedes están en condiciones de ver cómo realizan la debida diligencia siguiendo el criterio que fijaron. En el caso en concreto, teníamos a 3 personas físicas a las cuales ustedes le tienen que hacer la debida diligencia. Son clientes personas físicas o beneficiario final en el caso de la tía y ordenante del pago. Y tienen los formularios para poder hacer la debida diligencia. En nuestra página web de la CENACLAF están todos los formularios para el sector construcción, mejor dicho, para el sector inmobiliario. Tenemos 6 tipos de formularios para que ustedes no se equivoquen cuando hacen la debida diligencia. Ustedes pueden tener 2 tipos de clientes: persona física, cliente persona física o cliente persona jurídica. Y en cada caso pueden tener 3 opciones posibles: cliente persona física de riesgo bajo, medio o alto, que dará lugar a una debida diligencia simplificada, normal o intensificada. Lo mismo sucede con la persona jurídica. Por eso le hicimos los 6 formularios para que ustedes sepan claramente elegir el que corresponde. Ustedes eligen el formulario que corresponde o los formularios que corresponden a partir del análisis de riesgo previo que hicieron. En el caso en concreto eran 3 personas físicas, por lo tanto los formularios son para 3 personas físicas, imprimen 3 formularios del sector inmobiliario para personas físicas y de debida diligencia simplificada, porque esa fue la conclusión que llegaron en el análisis de riesgo que realizaron. Y ahora lo que quiero hacer con ustedes es salir de esta página e ir directamente al formulario y mostrarles cómo nosotros, poniéndonos en el lugar de ustedes, en este caso concreto, cómo llenaríamos los formularios que hay que llenar. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a pasar a compartir la pantalla donde tenemos resuelto el caso en relación a la debida diligencia. Como pueden ver, el formulario es del sector inmobiliario, es un formulario de debida diligencia simplificada y está hecho para personas físicas. Empezamos con uno de los hermanos, Luis García Soto. Tenemos que completar los datos que nos pide. El formulario está hecho de acuerdo a la normativa de todo lo que hay que pedirle en los casos de debida diligencia simplificada por una persona física. ¿Esto para qué los ayuda? Para no cometer ningún error, para no olvidarse de hacerle ninguna pregunta. Esto que tienen que llenar es lo que la normativa dice que le tienen que pedir. En el caso de la debida diligencia simplificada, los datos de personas físicas son nombres y apellidos completos, fecha y lugar de nacimiento, el documento de identidad y el domicilio. Después pasamos al segundo punto. Hay que preguntarle expresamente si actúa a nombre propio o actúa en nombre de un tercero. En este caso se contestó que actuaba a nombre propio por parte del cliente, por lo tanto no es necesario llenar nada
de una tercera persona. Distinto hubiera sido el caso que el cliente nos hubiera dicho que actuaba a nombre de un tercero y ahí entonces hubiéramos tenido que pedir los datos de esa tercera persona. Tengan presente que en el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo hay una figura que se da muchísimo, que es la del testaferrato. Sin perjuicio de que cuando interviene un testaferro seguramente no les vaya a decir que él es un testaferro que actúa por un tercero, es necesario hacerle la pregunta porque la normativa así lo exige. Por lo tanto, le tienen que preguntar esto. El tercer punto es sobre el beneficiario final. Acá, cuando se le pregunta a uno de los hermanos quién es el beneficiario final de la operación, él nos dice, se le pregunta primero si él es el beneficiario final de la operación y dice, no, yo no soy el beneficiario final. ¿Por qué? Porque no es el aportante de fondos. El concepto de beneficiario final tiene dos aristas. Cuando es una persona jurídica la que interviene, el beneficiario final es aquella persona que es titular de por lo menos el 15% del paquete accionario de la sociedad que corresponda. Si tiene menos de ese importe, no es relevante y no se analiza. Pero también el concepto de beneficiario final también es aquel cuando, por ejemplo, es la persona que aporta los fondos, como en este caso. Por lo tanto, en este caso que les pusimos, la tía, que es un tercero, porque no es quien va a adquirir el bien, sino es únicamente quien va a proporcionar el dinero, es beneficiaria final porque de acuerdo a la normativa es beneficiario final quien aporta los fondos para el negocio. Entonces, el cliente nos tiene que decir todos los datos de su tía. Dolores García Rivarola, fecha y lugar de nacimiento, el documento de identidad y el domicilio. Luego le hacemos firmar el documento, la fecha, que tiene que tener claro que toda esta información y todo este trabajo de análisis de riesgo y debida diligencia lo tienen que realizar de acuerdo al artículo 8 del decreto, teniendo en cuenta el principio de oportunidad que establece la normativa, es decir, tiene que ser realizado en el momento que se realiza la operación. Y se lo hacemos firmar a Luis García. Si después tenemos la información exclusiva del sector inmobiliario que tiene que ver con las búsquedas que ustedes tienen que realizar. Tienen que realizar la búsqueda en la lista del Consejo de Seguridad, tienen que realizar la lista PEP por Luis García y Dolores García, también en la misma fecha. No puede ser con fecha posterior al negocio, tiene que ser en la fecha en que se realiza el negocio. Se tiene que aclarar que se verificó la identidad del cliente, si hubiera representante se aclara, en el caso no lo hay, y se tiene que anotar que se identificó la identidad del beneficiario final. Como pueden ver, acá tenemos el primer formulario, el de uno de los hermanos. Luego seguiría el formulario de la otra hermana, que es exactamente igual. No voy a repetir todo lo mismo, pero se los voy a mostrar para que vean que fue llenado exactamente de la misma manera, solo que esta vez se pusieron los datos de la hermana y se volvieron a repetir los datos de la beneficiaria final. Las búsquedas que se tienen que hacer, y acá tenemos el segundo formulario. Y también tenemos un tercer formulario por la tía. ¿Por qué? Porque de acuerdo al inciso tercero del artículo 17 de la ley 19.574, se establece que si el ordenante del pago es una persona distinta al cliente, se le debe hacer un formulario íntegro de debida diligencia. Por lo tanto, este es el caso que se da. La tía no solo es beneficiaria final por lo establecido en la normativa, sino además es ordenante del pago. Por lo tanto, hay que hacerle un formulario íntegro a la tía. Se le piden todos sus datos,
se le pregunta a la tía si ella actúa a nombre propio o a nombre de un tercero, ella contesta que actúa a nombre propio, no se llenan los datos del tercero, ya que ella contestó que no había un tercero. En cuanto a beneficiario final, ella dice que es ella misma la beneficiaria final de la operación, por lo tanto no se ponen los datos porque no hay un tercero, se le hace firmar el formulario y también las búsquedas son la del Consejo de Seguridad y la lista PEP por Dolores García. Se verificó la identidad del cliente, se verificó la identidad del beneficiario final y el formulario se completa. De esta manera tenemos completos los 3 formularios y ahora lo único que nos está faltando es ver que acuérdense en que los formularios ni siquiera son obligatorios, son una ayuda para que ustedes puedan realizar correctamente y no olvidarse de nada, no cometer errores de olvidarse de hacer alguna de las preguntas. Pero en algunos casos no solo alcanza con completar el formulario, sino que hay que agregarle documentación respaldante de alguna de las cuestiones que surgen del formulario contestado. Y para ello voy a dejar de compartir esta página del formulario y voy a volver a la resolución del caso. Estoy volviendo a la resolución del caso para ver cuál es la documentación respaldante que tenemos. Entonces, documentación a agregar al formulario por las personas físicas o jurídicas. En este caso no hay personas jurídicas, son solo personas físicas. Tienen que pedir fotocopia de la cédula de identidad de Luis García Soto, de su hermana Ana García Soto y de la tía Dolores García Rivarola. Tienen que realizar y a imprimir las búsquedas en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por Luis García Soto, Ana García Soto y Dolores García Rivarola. Tienen que realizar búsqueda en la lista PEP elaborada por la CENACLAV, por Luis García Soto, Ana García Soto y Dolores García Rivarola para confirmar que ninguno de los 3 es PEP, persona políticamente expuesta. Porque independientemente de lo que el cliente los clientes o el beneficiario les contestes, ustedes tienen que confirmar que esto es tal cual se lo dice. Tengan presente que la lista PEP que hace la CENACLAV está únicamente pensada para el Estado uruguayo. Es decir, ahí únicamente están incluidas las personas políticamente expuestas del Uruguay, no de todo el mundo. Es imposible, no se tiene esa información. Por lo tanto, tengan presente que si el cliente que tienen es una persona física del extranjero, la búsqueda en la lista PEP no es necesario realizarla. Entonces me dicen, bueno, pero ¿cómo acredito si es una PEP? En primer lugar, se lo tienen que preguntar a la persona y en segundo lugar, hacen la búsqueda en las listas de fuentes públicas tales como Google, porque si esa persona es una persona políticamente expuesta y hacen una búsqueda en Google, seguramente les aparezca que esa persona es un PEP en otro país y eso lo imprimen y entonces en virtud de eso que ustedes confirman, realizan una debida diligencia intensificada. Tener en cuenta, esto ya lo dije, el principio de oportunidad. Esto se tiene que hacer, el análisis de riesgo y la debida diligencia en el momento que se hace la operación. Francisco, discúlpame, están pidiendo si podés repetir la última parte. Supongo que debe ser el tema de si es PEP en el extranjero. Perfecto. Ah, Repito, ¿es esa la pregunta? Sí, ¿no? sí, es esa la pregunta. Perfecto. Repito, cuando ustedes tienen un cliente que es del extranjero, persona física, ustedes no tienen que hacer la búsqueda en la lista PEP de Uruguay. ¿Por qué? Porque no les va a aparecer. Porque si es extranjero, no es funcionario público uruguayo, porque no es ni ciudadano natural ni ciudadano legal. Por lo tanto, no va a estar seguramente. Además, si vive en el extranjero, no reside en puede ser CIPEP de su país de origen. Entonces, lo importante acá es realizar para los extranjeros la búsqueda
en fuentes públicas o privadas, por ejemplo Google o cualquier otra. Nosotros usamos mucho Google porque la consideramos muy abarcativa en cuanto a la información que cuenta. Su base de datos es amplísima y entonces si surgiera alguna situación de que alguien es un PEP en otro país, obviamente eso saltaría. Ustedes imprimen las 2 o 3 hojas. Cuando hacen una búsqueda en Google no le estamos impidiendo que impriman las 50 hojas. Si hay algo importante relativo a prevención de lavado activo, financiamiento del terrorismo, en relación a la persona que ustedes hacen la búsqueda, seguramente aparezcan las primeras hojas. Por lo tanto, imprimen las primeras 3 o 4 hojas. Imagínense si la persona que están haciendo la búsqueda se llama Luis Alberto Pérez Rodríguez. Básicamente le va a salir 5.000 hojas en Google. Por lo tanto, no es que pretendemos que impriman 5.000 hojas. Pretendemos que impriman las primeras 4 o 5 hojas y no más de eso. Y que hagan un descarte viendo de que no surge nada raro en esas 5 hojas. En cuanto a las personas jurídicas del extranjero, también voy a hacer esta aclaración. Cuando las personas jurídicas son sus clientes, pueden ser constituidas en el Uruguay o pueden ser constituidas en el extranjero. Cuando son constituidas en el Uruguay, en relación al beneficiario final, no tenemos ningún problema porque pidiéndoles que nos traigan la fotocopia de la documentación que presentaron ante el Banco Central del Uruguay en cumplimiento de las leyes 18.930 y 19.484, vamos a tener claramente establecido quiénes son los beneficiarios finales. Ahora, si las empresas son extranjeras y no tienen ninguna actividad en el Uruguay, pero vienen a comprar un inmueble al Uruguay, obviamente no se puede pedir esa documentación porque no están obligados a presentarla. Por lo tanto, en esos casos ustedes tendrán, cuando sea una persona jurídica del extranjero, hacerles más preguntas a la persona para saber que les conteste quién es el beneficiario final y que de alguna manera se los acredite de una manera diferente a si fuera una persona uruguaya. No sé si fui claro con esta explicación. Siguiendo con lo que les estaba diciendo sobre la documentación que es necesario aportar la documentación respaldante del medio de pago utilizado. Por ejemplo, cuando es una transferencia bancaria, es muy importante, porque este problema lo hemos tenido en muchas fiscalizaciones, que les pedimos que nos aporte fotocopia de la transferencia bancaria y lo único que me aportan es un número de cuenta, un monto y otro número de cuenta. Eso no nos sirve para nada. Nosotros necesitamos un documento que diga quién es el titular de la cuenta de donde sale la plata, cuál es el banco de donde sale la plata, el monto y la moneda, quién es la persona que recibe la plata, el banco donde se recibe la plata, el monto, la moneda. Todos esos datos son fundamentales porque muchas veces pasa que cuando, por ejemplo, estamos analizando escrituras de compraventa, en la cláusula de precio nos surge la plata salió de tal cuenta y se transfirió a tal otra cuenta y nada más. Cuando hablamos con uno de los sujetos obligados, por ejemplo el escribano, y le preguntamos, escribano, deme toda la información, y de ahí salta que la plata salió de la cuenta de un tercero. Y el escribano se olvidó de hacer la debida diligencia íntegra de ese tercero. Esa es una situación grave, porque no se le hizo la debida diligencia a una de las personas no se le hizo nada. Esa es una situación que seguramente dé lugar a una sanción. Por lo tanto, es tan importante para ustedes, cuando la plata es una transferencia, pidan todos los datos, de dónde sale la plata y de quién sale, quién la aporta y a dónde va la plata y quién la recibe y qué banco y qué fecha y que todos les cierre el escuadro. Cuando es una letra, cuando es un cheque, fotocopien todo, porque después ustedes lo depositan en el banco y le pierden la pista y eso es importante porque nos ayuda a ver
a nosotros a darnos cuenta si ustedes en el análisis de riesgo que realizaron, lo realizaron correctamente y aplicaron de forma correcta el artículo 17, inciso 2 de la ley 19.573 y el inciso 3 de este mismo artículo. Y entonces es fundamental tener constancia de esto. Aunque la normativa no lo prevé para estos casos, se sugiere realizar búsquedas por los clientes y el aportante de fondos en fuentes abiertas para detectar alguna vinculación con actividades delictivas. Sí, siempre tengan presente de mejor es más. Ante la duda, el artículo 13 en los dos últimos literales toma muy en cuenta el conocimiento que ustedes pueden tener de la operación, porque nosotros somos fiscalizadores. En el caso de Gabriela es abogada y escribana, yo también soy abogado y escribano, pero no soy constructor, no soy promotor privado de la construcción. Son ustedes los que mejor conocen su negocio y por lo tanto pueden saber cuando algo les llama la atención. Y si les llama la atención, no duden, aunque no haya ningún otro elemento, pero si su experiencia en lo que ustedes hacen les dice, acá hay algo que no me cierra, el primer consejo que le doy es que sigan preguntando. Todo les tiene que cerrar. Si algo no les cierra, entonces ahí preguntan. Y si la persona es reacia a darles esa contestación, plántense en la posibilidad de hacer un reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. Todo tiene que cerrarles, no pueden quedarles dudas. Y si la situación no es tan grave, pero lo mismo hay algo que les llama la atención que no es tan grave, bueno, plantéense en la posibilidad de, aunque el caso diera para un riesgo bajo y una debida diligencia simplificada, hacer una normal o una intensificada. No corran los riesgos y ustedes son los que mejor conocen su negocio. Importante, no se debe acreditar el origen de fondos. En este caso, no se tiene que acreditar el origen de fondos. ¿Por qué? No se tiene que acreditar el origen de fondos por una razón muy sencilla, porque estamos en un caso que es de los menos, en donde el caso es de riesgo bajo y es una debida diligencia simplificada. Por lo tanto, la normativa no lo exige y no es necesario. Sin perjuicio de lo cual, tanto Gabriela como yo les hemos dicho que si ustedes consideran que conviene hacerle una normal o una intensificada, tendrán que pedirles el origen de fondo. No se debe acreditar el origen de fondo por tratarse de una operación de riesgo bajo que da lugar a una debida diligencia simplificada. En todo caso de que la operación hubiera sido de riesgo medio o riesgo alto, puse Sí, bajo, viste que pero ahí está, perdón Francisco, viste que hay un error ahí. sí, Dice no hay riesgo medio, problema, lo riesgo bajo. corregimos después. Después Ahí lo lo que está corregimos antes de queriendo subir. decir es, si hubiera sido de riesgo medio o riesgo alto, lo que hubiera dado lugar a una debida diligencia normal o intensificada respectivamente, se debería haber acreditado el origen de fondo a través, por ejemplo, de la historia laboral de Dolores García Rivarola, en donde se hubiera podido constatar su capacidad de ahorro. Y este es un artículo muy importante porque genera muchas dudas interpretativas, tiene dos partes, vamos a analizarlo porque es muy importante para ustedes, por lo tanto lo vamos a leer y lo vamos a desmenuzar para que les quede claro. Es el artículo 35 del decreto 379018. Umbral para la debida diligencia intensificada. ¿Qué dice esta norma? Sin perjuicio de la debida diligencia intensificada que corresponda realizar de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de este decreto, los sujetos obligados señalados en el presente capítulo deberán intensificar los procedimientos de debida diligencia de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior cuando la operación se realice en efectivo. Entonces uno podría interpretar que lo que dice la norma es que toda la operación se haya realizado en efectivo, pero no es la interpretación que hace la CENACLAF. La CENACLAF considera que lo que acá es importante, teniendo en cuenta
la finalidad que tiene la prevención de lavado y financiamiento del terrorismo, es que acá lo que está queriendo decir la norma es cuando la operación se realiza en efectivo, en todo o en parte. Por lo tanto, si la operación se realiza en todo o en parte, quiero decir que si el bien que se vende es por $1.000.000 y se pagan $990.000 por transferencia bancaria y 10.000 en efectivo, ustedes tienen que hacer una debida diligencia intensificada. ¿Por qué? Porque hay $10.000 que son en efectivos. Y en el caso de ustedes se aplica esta norma de acuerdo a la interpretación que hacemos nosotros. Es decir, cuando hay efectivo en todo o en parte, no importa la cantidad, es intensificada. El riesgo se considera alto y es intensificada. Es importante porque muchas veces si no se equivocan. Además, les puede dar alguna pauta para equivocarse porque en el artículo 13 habla de cuantías elevadas de efectivo, que el riesgo se eleva cuando hay cuantías elevadas de efectivo. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos dos normas, la del artículo 13, que dice que el riesgo se eleva cuando hay cuantías elevadas de efectivo, y el artículo 35 que dice cuando hay efectivo. Como esta norma es específica, está en el capítulo específico de ustedes, es una norma especial del sector inmobiliario que deja de lado, deja de aplicar la norma de la parte general, que es la del artículo 3. Por lo tanto, tenganlo bien en claro que esta es una norma específica de ustedes que se aplica. Es decir, que a ustedes no alcanza con que sean cuantías elevadas de dinero, como dice el artículo 13 del decreto, para elevar el riesgo. A ustedes alcanza con que haya $1 en efectivo para aumentarles el riesgo, porque la norma no distingue. Por lo tanto, es muy importante porque si no leen el artículo 13 y cometen el error. Y es un tema de interpretación jurídica esto que estoy haciendo yo. Vamos ahora a la segunda parte de esta norma, que también tiene un problema de interpretación y que los induce a error. ¿Qué dice esta parte? Y para transacciones que se realicen utilizando instrumentos bancarios, cuando el monto de la operación sea superior a $300.000 o su equivalente en otras monedas. ¿Qué nos está diciendo? Que si el pago es totalmente bancarizado, pero supera los $300.000, ustedes tienen que considerar la operación de riesgo alto y hacer una intensificada. Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque hubo una derogación tácita de esta parte del decreto por el artículo 225 de la ley de urgente consideración, que hizo el agregado del inciso segundo del artículo 17 de la ley, ese que analizamos muy en detalle. ¿Se acuerdan? Que lo que decía ese inciso segundo del artículo 17 decía que si el medio de pago era bancarizado, y no importa el monto porque la norma no distinguía, es decir, si eran $5.000.000, pero está todo bancarizado, ustedes pueden tener una presunción simple de riesgo bajo y si no se da ningún otro elemento, hacer una simplificada. Si no se da ningún otro elemento que aumente el riesgo, hacer una simplificada. Esa norma, que es de posterior a este decreto, es una norma posterior porque la LUC es una ley y este es un decreto reglamentario que es anterior. Norma posterior de superior jerarquía deroga norma anterior de inferior jerarquía. Entonces acá lo que se está produciendo es una derogación tácita de esta parte del decreto porque entra en contradicción con una ley posterior. Esto es un tema de interpretación. No todos tienen que ser abogados o saber de interpretación del derecho. Lo explicamos porque el que lo lee así se confunde y piensa, son $300.000, aunque esté bancarizado tengo que hacer una intensificada. No, esto fue derogado por la LUC, por el artículo 225, que agregó el inciso segundo del artículo 17. Lo que hicimos nosotros en la CENACLAF
para tratar de facilitarles y que no tuvieran estos problemas de interpretación, fue hacer un proyecto de decreto modificando todas las normas del decreto que habían tenido una modificación por la LUC. Pero el Poder Ejecutivo consideró que no era el momento para sacar ese proyecto de decreto y convertirlo en decreto, porque el Poder Ejecutivo fija sus criterios de prioridad y decide qué cosas saca y qué cosas no. Por lo tanto, tenemos este problema y bueno, en estas capacitaciones tratamos de explicarle estos puntos para que ustedes no tengan dudas cómo es la interpretación, entendiendo de que lo conveniente sería la modificación del decreto para no generar dudas en la interpretación de la norma. Y bueno, con esto estaríamos terminando la capacitación. Si ustedes tienen alguna pregunta, estamos abiertos para escucharlos. Y bueno, no sé si en el chat hay alguna pregunta o alguno de ustedes quiere hacernos alguna pregunta. Hola, sí, Laura, hola. Sí, Laura, te escucho. Eh, una pregunta, creo que entendí, pero solo para tenerlo Sí. seguro. Cuando nosotros hacemos la evaluación de riesgo y la búsqueda en listas por plataforma, ya estaríamos cumpliendo con toda la normativa, ¿verdad? No. ¿No? Muy buena ¿Qué pasaría? pregunta. Absolutamente no. Bien. Los programas que hay que realizan búsquedas de listas solo resuelven un problema específico, que es la búsqueda de listas. Todo lo demás no está. Salvo que tú me digas que te hace el análisis de riesgo y te pone qué tipo de riesgo tenés y además te hace toda la debida diligencia, que no creo que sea el caso. No he visto ninguno de los programas que a veces utilizan como, bueno, no voy a decir los nombres. No, pero yo lo digo, sí, he utilizado OneSearch y te hace la evaluación de riesgo y ahí te pregunta un poco todos los requisitos, ¿no? Si es bancarizado, si es persona Cuando, políticamente expuesta y demás. cuando he tenido OneSearch, resuelve algunas cosas y algunas no las resuelve. Ah, Entonces, yo lo que te recomiendo es que te fijes en el formulario nuestro si están contestadas todas las preguntas que surgen de nuestro formulario y también en el análisis de riesgo si está correctamente realizado. O sea, ah, no, no puedo opinar. Yo lo único que hago de un programa en concreto, de un particular, no voy a decir, solo te voy a decir que me ha pasado en algunos programas que he visto que no cumplen con toda la normativa y terminan sancionados. No estoy hablando ni de OneSearch ni de nadie porque no tengo por qué hablar de nadie. Solo te digo es que para mí lo fundamental es que tú puedas evaluar lo que uses de acuerdo a las normas del decreto, que básicamente son el capítulo general del decreto 379-018, que son del artículo 1 al 20, y el capítulo específico del sector inmobiliario, y veas si está cumpliendo con todo lo que te pide la normativa. Porque si te descuidas y lo haces y no cumple con algo, seguramente cuando sea fiscalizada seas sancionada. Pero yo no no, puedo hablar. buenísima la aclaración, porque nosotros no sabemos y en base a la experiencia de ustedes, es bueno tener esta información de que una no sola, siempre es Para una el sola mí, caso. aclaración, para una mí, sola aclaración quería sí, decir que sí, el responsable siempre es el sujeto obligado. Es decir, por supuesto que todas las empresas que se dedican a este rubro lo hacen profesionalmente, pero el responsable primero y último es el sujeto obligado que va a ser el que va a ser fiscalizado, exacto. ¿verdad? Pero digo, Perfecto. sí, todas esas empresas son, ni hablar que son profesionales, se dedican a eso. Ujú. Pero claro, para nosotros es importante que quede claro que yo no emito opinión de ninguna. Solo lo que digo es que cuando yo tengo un caso, independientemente, yo en lo que me fijo es que me haya cumplido todo, todo, todo. Y me Está, ha perfecto. pasado que a veces no, pero no voy a hablar de ninguno. No quiero que vayas a la empresa y le digas, me dijeron que no. No, porque yo no dije eso.
quiero que quede bien claro que yo no voy a hablar de ninguna empresa privada, cada cual es... Yo en lo único que me fijo cuando recibo la documentación que le pedí al sujeto obligado es que me cumpla con lo que dice. Miro toda la documentación y voy punto por punto de acuerdo a la normativa, cumplió esto, cumplió esto, cumplió esto. Pero no puedo darle un certificado de excelente tal empresa o tal otra porque no me corresponde hacer eso. Y eso quiero que quede bien claro de esta capacitación. No hablo de ninguna empresa en privada en particular. Espero haber sido claro con la explicación que di. No, sí, clarísimo. En realidad la duda venía de si con eso era suficiente y ahora me queda claro que no, que lo que hay que revisar es el fondo de la norma y ver si se cumple con todo. Me quedó clarísimo. Eso es lo que me importa, que tú te fijes más en la norma y si resulta que de la norma y del análisis de lo que ellos te hicieron, te cierra todo, Falta algo. te quedarás tranquila y si no, no te quedarás tranquila, pero Exacto. no lo sé, no voy a hablar de ninguna empresa en particular. Algunas son excelentes, no tengo, no es mi tema, o sea, yo No, no. no, igual no venía por ahí la pregunta, venía bueno, esa era la duda, si era suficiente o no, ya sabemos que no es suficiente, que hay que ir más a fondo. Porque nos ha pasado que en algunos casos tenemos situaciones en donde no nos faltan elementos y tenemos que poner incumplimientos, pero no estoy Ujú. hablando de ninguna en particular, te doy situaciones que me han pasado a mí. Puede ser que haya alguna que perfecta o no lo sé, pero nosotros no podemos hablar sobre eso. Nosotros solo Perfecto. podemos hablar de que cumplan o no con la normativa. Y te hago otra preguntita más que tiene que ver con cuando hablaste del testaferro, ¿no? Suponiendo que nosotros sospechamos, ¿qué hacemos ahí? Hacen, Un eh, ROS, eh, pero, a ver, es muy importante que cuando hacen un ROS tener elementos suficientes. por eso la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el Banco Central del Uruguay, al igual que nosotros, tiene recursos limitados, no tiene muchos funcionarios. Y cuando reciben un ROS, tiene que ser un ROS bien hecho. ¿Qué significa esto? Un ROS bien fundamentado por parte de ustedes. Es decir, ustedes tuvieron que haber cumplido con su obligación de hacer muchas preguntas antes de hacer un ROS y no recibir las respuestas que ustedes quieren. Y entonces empezar a hacer el ROS viendo por qué y fundamentándolo muy bien. Porque no es solo cuestión de presentar un ROS que diga, a mí me parece que está interviniendo un testaferro y esto me parece sospechoso, punto. Lo mando. Eso no le sirve para nada al Banco Central. Y es muy importante que entiendan eso. Eso el Banco Central lo llama ROS defensivos y le hace perder tiempo y dinero a todo este sistema. No, el Banco Central lo que pretende es que esté muy bien fundamentado. Por lo tanto, hagan bien tanto el análisis de riesgo y la debida diligencia y cuando algo no lo cierra, siguen preguntando y anotan lo que les va contestando la persona. Porque así cuando hacen el ROS tienen todos los elementos suficientes para que ese ROS tenga realmente utilidad, dé información útil y ponga a trabajar el aparato represivo del Estado y que terminemos con éxito si realmente estamos en presencia de un delincuente que está tratando de lavar activos a través de nuestro sistema y terminemos con condenas en el Uruguay. Porque una de las cosas que el GAFI, cuando nos supervisa como país, dice, Uruguay tiene muy buena normativa, desde el punto de vista normativa no se lo puede castigar, pero está muy flojo en sentencias de lavado de activos. Hay muy pocas sentencias de lavado de activos. Por lo tanto, eso está mostrando que de alguna manera tenemos que seguir mejorando porque el sistema no está funcionando adecuadamente, porque que hayan tan pocas sentencias hace que el Uruguay esté en una situación complicada. No es un tema de ahora. Hace muchos años que no logramos tener un nivel adecuado de sentencias de lavado, pero 10, 15 años, o sea,
hace mucho que no lo logramos. Entonces, bueno, tenemos que seguir ajustando el sistema para que en algún momento ser más efectivos. Estamos trabajando en ello, pero bueno, no es fácil todo este tema y bueno, esperemos seguir progresando en el futuro. No sé si hay... Ratificando, Sí, ratificando lo que y tú decís o dándole énfasis a lo que tú decís respecto al ROS, es decir, que el ROS tiene que basarse en hechos objetivos y que se puedan probar, ¿verdad? No es porque no me gustó la cara de la persona o porque, no sé, viene en determinada marca de auto no, tiene que basarse en hechos objetivos el ROS. Solo eso, ratificar en realidad lo que tú estás diciendo, Francisco. perfecto, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, una pregunta. Sí. En el caso de que haya una parte de la venta, ponele $80.000 y si son 10.000 en efectivo, y la persona tiene el dinero guardado por ahorros previos, o por la venta de un vehículo que no depositó en el banco, o tiene alguna condicionante por la cual no hay un medio bancarizado para presentar ese dinero. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Una Porque una una intensificada seguro, al seguro, seguro. pero para justificar ese dinero por Eh, el cliente. y bueno, esa persona te lo tiene que justificar de alguna manera. ¿Cómo lo Está. tuvo? Porque si no te lo justifica, no te Copia puede del título decir, del lo auto, por tengo. ejemplo. Claro, ahí está, la compraventa del vehículo, la compraventa de la Exacto. empresa o está. De Porque alguna a veces viste manera, que se venden los elementos dentro de la heladera, los freezer, todo eso se vende, pero tenés el efectivo, no tenés manera de justificar ese dinero. Pero ahí tenés, perdóname, ¿no? Es decir, ahí Sí, tenés un inventario. Lo que pasa que, ¿qué pasa? La es muy casuística, por difícil. eso nosotros Sí, pusimos este caso puntual, pues la casuística es inabarcable. Es decir, claro. porque yo te varío, te cambio un dato del caso y ya ahí pasás, por ejemplo, en lo que tú estás diciendo, pasamos Claro, a una intensificada, una simplificada, pasamos a una intensificada. totalmente. Entonces, es decir, tenés que ver cada caso puntual. En ese caso, ponerle si vendió un comercio, hay un inventario de heladera, de cosas, y hay un precio. Bueno, Claro. la persona te tiene que facilitar todo eso. Si no, en realidad no deberías de actuar o investigar más y ver si podés actuar, ¿me entendés? Porque está en juego también, a ver, ustedes como sujetos obligados tienen un prestigio también detrás, Claro, obvio. dentro del mercado. Si ustedes se asocian con, mirá, esta empresa intervino, lo llamó la justicia, ¿me entendés? Es un tema Claro, que ustedes, te tienen que cuidar ustedes. Lo principal es claro. cuidarse reputacional. ustedes. Claro, el ahorro previo, ponele, que vos lo vas depositando en el banco, no tenés problema porque lo tenés justificado cuando se emite además una letra de cambio, ponele, podés pedir un historial bancario y decir, bueno, te ahorró No, durante no, los últimos 10 años. no. El ahorro de plata no es un justificativo. Lo que es un justificativo es acreditar de dónde surge ese ahorro. O La sea, historia Claro, por laboral, los por sueldos, ejemplo. ponele, la La sueldo, historia una laboral. empresa bueno, abierta tenés del que 2009 al pedirle. 2023, ponele, Sí, tenés que ¿no? pedirle un recibo de sueldos en donde surja que tiene capacidad de ahorro, porque, por Ok, ejemplo, sí, eso tiene sí. $1.000.000 ahorrado y en el banco, y resulta que te dice, bueno, yo los ahorré porque yo soy funcionario. Bueno, tráeme el recibo de sueldos tuyo. Cuando te trae el recibo, resulta que ganas 60.000 pesos por mes. ¿Cómo puede ser que con 60.000 pesos tenga $1.000.000 ahorrado? ¿A vos te cierra? Claro. Sí, No. claro que no. Y no, si tú le aceptás eso, seguramente si sos fiscalizada termines con una multa enorme. ¿Me explico? Porque no es solo pedirle la información. La información sirve para ver cómo razonaste vos toda la situación. Y esa es una Claro. situación en donde obviamente, si aceptaste un recibo de 60.000 y la persona te utilizó $1.000.000, la persona te Claro, no, no. jodió, te No, no, sí, jodió. claro, obviamente, eso no es Cometiste el cierto. error, el sistema no funcionó y alguien lavó dinero a expensa tuyas sin que vos te dieras cuenta. ¿Está? Pero porque no hiciste el razonamiento que tenés que hacer, porque todo esto no es un checklist de juntar la documentación, es razonar lo que el tipo te está diciendo y razonar los documentos que te trae y que todo te cierre. Tiene que haber un razonamiento, es fundamental en este tema. Claro, perfecto.
Una preguntita más. Bien. Cuando nosotros tenemos alguna duda, porque como bien dijeron ustedes, la casuística es inabarcable, y tenemos alguna duda, ¿cuál es la fuente de consulta más práctica que tienen ustedes? Tienen un problema. El problema que tienen es que si ustedes tienen un caso que lo tienen que resolver para mañana, no tenemos una forma de darles una solución. Lo que ustedes Ajá. tienen que hacer es ir pensando en distintas situaciones que les generan dudas y hacer consulta a la comisión de consultas de la Senaclab. Surge de la página web de Senaclab. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que es una contestación oficial de la Senaclab y que en principio, si bien no es una consulta vinculante, la Senaclab sigue el criterio que le fijó a ustedes. ¿Cuál es la desventaja? Que si tú tenés que resolver el tema para mañana, no vas a tener esa respuesta en el día de mañana. La consulta generalmente demora para que se te conteste 2, 3 o 4 semanas. 4 días. Por lo tanto, tú tenés que ir pensando en situaciones que sabes que se te pueden presentar y hacer las consultas y seguís el criterio fijado en la página web de la Senaclab de cómo se tienen que hacer esas consultas. Te van a pedir que adelantes opinión, que además de hacer la pregunta digas cómo vos lo hubieras resuelto el tema y la Senaclab, si reúne todos los requisitos y la consulta es pertinente, te va a contestar y te va a decir. El equipo de la Senaclab, que está formado de la Comisión de Consultas, es un equipo multidisciplinario formado por abogados, escribanos y contadores. Entonces, ese es el consejo que te doy. Pero no tenés la solución mágica para el problema que tenés que resolver mañana. Eso, si no tenés otra forma, o lo tenés que resolver vos o tenés que ir a asesorarte con alguien que sepa. Pero la Senaclab no te va a poder dar una respuesta de un día para el otro. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces les agradecemos haber estado en esta capacitación. Esperamos que esta forma de presentarles les haya sido útil, sea una nueva forma de ver este tema y que bueno, que cuando esté publicado le va a servir porque si no se acuerdan, se fijan y los casos similares o parecidos, ustedes adaptan lo que nosotros le vamos a subir para aplicarlos a otros casos diferentes. La idea era sobre todo enfocarnos en el procedimiento, que ustedes vieran cómo nosotros que tenemos experiencia como fiscalizadores, poniéndonos del lado de ustedes, cómo resolveríamos estos casos y para que tuvieran un ejemplo práctico. Gabriela, de mi parte no más y te cedo la palabra para ti. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que este taller haya sido de utilidad para ustedes y como dice Francisco, en enero cuando se suba van a poder tomarlo como ejemplo en situaciones que se les presenten, ¿verdad? Y siempre leyendo la reglamentación. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. De Hasta nada. luego, gracias. Muy Muchas amable. gracias. De nada. Bueno, sí, para que